Bueno, vamos a ver hoy la plática de evaluación de hábitats. Yo soy Jorge Leirán Alcocer y voy a ser su guía a través de este viaje. En esta plática pues vamos a ver las definiciones de qué es hábitat y qué es evaluación. ¿Para qué vamos a hacer la evaluación? Para manejar o reintroducir una especie o una población específica, para estimar la distribución potencial de una especie, para conocer o manejar el estado general de hábitats de comunidades y ecosistemas. Entonces, y luego vamos a ver pues el hábitat de una especie o población, la evaluación que se hace y los factores que se toman en cuenta cuando evaluamos una comunidad o ecosistema. Hábitat, según Morrone y Escalante, es la suma de condiciones ambientales de un sitio ocupado por un organismo, población o comunidad. Acá tenemos pues tres especies muy atractivas: el jaguar, el colibrí esmeralda o el mono aullador. Y también, según Lincoln et al., es la localidad o sitio y el tipo particular de medio ambiente, le hace vegetación ocupada por un organismo. Ejemplos, pues acá tenemos estos tres organismos: el Chlorostilmo caniveti, que es el pequeño colibrí. Según Barbara McKinnon, es muy común verlo en los matorrales, en las orillas de las selvas, es decir, en los bordes de selvas y en los jardines de las casas. Alouatta pigra, que es el aullador, pues es típico de la selva tropical siempre verde, aunque se le puede ver en la selva tropical decidua o caducifolia, en vegetación riparia, que es a las orillas de los cuerpos de agua o las corrientes superficiales de agua, o en áreas de sucesión secundaria avanzada. Y el jaguar, pues también es típico de bosques tropicales, sobre todo selvas altas, pero también se le ve en pastizales, en algunas zonas áridas, en matorrales, petenes, etcétera. ¿Y qué es evaluar? Pues evaluar es darle valor a algo o estimar el valor de algo, calcular el valor de algo. Bueno, acá están todas las acepciones. Antes también los profesores evaluaban a los alumnos, pero ahora ya nada más se vale que los alumnos evalúan a los profesores. Los alumnos ya son inevaluables. Todos tienen derecho a la educación, aunque sea mala. La evaluación de hábitats puede ser para dos objetivos, ya sea para evaluar qué tan apropiado o qué tan ideal o qué tan buenas son las condiciones para una especie específica, le hace cualquiera de estas tres especies o cualquier otra especie que nosotros queramos manejar, o la calidad del ambiente en general de acuerdo a las funciones que debe de llevar a cabo, la estructura, etcétera. Bueno, el estado ideal del ecosistema, imaginen que hubiera una forma mágica de darle la calificación de si un ecosistema está al 100% de su estructura, o que tiene las especies que debe de tener en las abundancias en las que deben existir, con la arquitectura de la vegetación de la que es ideal para ese tipo de ecosistema, está al 100% y está al 100% de sus funciones. Esto es una, Estos son conceptos abstractos. Vamos a imaginar que si hubiera una forma de medir con una sola calificación tanto la estructura como la función, un ecosistema ideal pues estaría al 100% tanto de su estructura como de su función. ¿Qué pasa si perturbamos el ecosistema? Pues hacemos que disminuya su calificación o su ubicación, ya sea en el porcentaje de la estructura ideal o en el porcentaje de la función ideal. De nuevo, estos son conceptos abstractos, ¿va? Estamos imaginando que existe una forma mágica de decir cuál es la estructura ideal y cuál es la estructura y cuál es la función ideal del ecosistema. Entonces, si movemos por niveles más bajos de su estructura y su función, eso es a lo que le llamamos perturbación. La restauración es intentar regresar al ecosistema que ya se movió del lugar de la estrellita verde
al lugar de la estrellita roja por la perturbación. La restauración o la rehabilitación o la reclamación es tratar de recuperar lo más que se pueda la estructura y la función. Entonces, como pensamos que es muy difícil o casi prácticamente imposible regresar el ecosistema a su estado original, pues tenemos un área deseable donde deberemos regresar al ecosistema que está representado por este óvalo verde. Pero ¿cómo sabemos primero en qué estado está el ecosistema? Es decir, qué tan lejos está de su estructura y función ideales. Y segundo, ¿cuál será la ruta para regresar al ecosistema a un estado deseable o ideal? Para eso tenemos que utilizar lo que se llama la evaluación de ecosistemas. Es decir, la evaluación de los ecosistemas nos va a decir en qué punto está el sistema de su función y de su estructura, si está cerca de un punto deseable o si está lejos, y más o menos qué camino o qué medidas debemos tomar para regresar a un sistema deseable. Bueno, también tenemos que hay otro objetivo de la evaluación que no vamos a ver aquí, pero que se puede también llevar a cabo, que es evaluar el ecosistema, el hábitat o el terreno para usos específicos. Entonces, no va a ser el mismo valor que va a tener un ecosistema para un maderero que para cazadores deportivos o culturales que para un observador de aves. Pero sí se tiene que hacer esa evaluación porque, bueno, un maderero que haga mal manejo del hábitat sí puede causar muchísimo daño a la función y a la estructura de los ecosistemas. Los cazadores igual que hagan mal uso de las especies o poblaciones que se puedan aprovechar cinegéticamente, también pueden causarle problemas al ecosistema. Y también la observación de aves pues también tiene sus leyes, bueno, más que sus leyes, sus reglamentos para que cuando nosotros estemos haciendo esa actividad aparentemente inofensiva, pues no estemos perturbando a las aves a las aves y a otros animales, pues en sus sitios de reproducción, de alimentación, etcétera. Recuerden que aunque nosotros seamos observadores de aves, las aves nos pueden percibir como si fuéramos depredadores y entonces alteramos su comportamiento. Entonces hay que llevar a cabo esta actividad de manera responsable, aunque parece inofensiva. Pero vamos a hablar de la evaluación de hábitat, de la calidad del hábitat, primero para una especie o población específica. Bueno, pues para eso tenemos que conocer bien las necesidades de las especies, no solo de alimentación, sino qué necesitan, dónde anidan para reproducirse, sus conductas, etc. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de la evaluación de un mamífero muy famoso que es muy atractivo y que tiene mucha utilidad tanto en la cacería de subsistencia como en la cacería cinegética deportiva, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a referir a este trabajo de Delfín Alonso et al. Acá está la bibliografía, si ustedes quieren, pues luego la pueden buscar. Aquí nada más les quiero mostrar qué variables se tomaron en cuenta y por qué tomaron en cuenta esas variables y no otras, ¿no? Bueno, ellos hicieron una consulta exhaustiva con cazadores, con pobladores de la región, los que utilizan ese recurso, y preguntaron qué era lo más importante para el venado. Y además, bueno, pues son ecólogos que son venadólogos desde hace mucho tiempo. Entonces, combinando el conocimiento local con el conocimiento científico de la literatura y de su experiencia, pues dijeron que para más o menos evaluar la calidad del hábitat en esa área específica, pues necesitaban evaluar cuatro principales grupos de variables, que son el acceso al agua, si es permanente, si es intermitente o si no hay acceso al agua, pues eso hace que aumente, por supuesto, la calidad o disminuya la calidad si no hay acceso al agua o si el agua es escasa. La pendiente del terreno, pues los venados les gusta andar en pendientes suaves, es decir, no les gusta estar escalando montañas, no son cabras, pero además les gusta que esas pendientes estén hacia el norte porque están más sombreadas o más frescas. Las pendientes hacia el sur, pues están muy asoleadas, ¿no? Ah, bueno, perdón, allá es la orientación de la pendiente.
La pendiente del terreno, pues si es plano o si es muy suave la pendiente, la prefieren, ¿no? Luego está la orientación de la pendiente, que es lo que yo les decía, que prefieren que sea la pendiente hacia el norte porque es más sombreada y fresca, ¿no? Y ellos consideraron que la protección termal, es decir, la cobertura de vegetación que los pueda proteger de árboles y arbustos, que los pueda proteger del sol, era la más importante y por eso le dieron mayor peso en su índice de calidad del hábitat. Además generaron un mapita, generaron un mapa donde los puntos más oscuros son los micrositios o los sitios de mayor calidad de hábitat o de mejor calidad de hábitat, y los sitios más claritos, los grises y los blancos, son los que tuvieron peor calificación en todos los aspectos o tuvieron la calificación más baja. Se dieron cuenta que había hábitats o fragmentos de hábitats que según sus cálculos o según su modelo, pues eran buenos para reintroducir el venado. Digo reintroducir porque ya no había venado, ¿no? Había otros fragmentos de calidad regular y que estaban ocupados por venados. Entonces, estas flechas verdes es que están pues como que prediciendo hacia dónde se pueden mover las poblaciones de venado o también en qué sitios pueden reintroducir venado porque no lo hay, pero la calidad es regular o buena. Bueno, acá dejo otra vez el título del artículo para que ustedes lo busquen. ¿Por qué eligieron esas variables y no otras? Bueno, primero porque se basaron en el conocimiento previo, como ya les dije, tanto de los autores, de la literatura y los pobladores locales. También porque consideraron, por ejemplo, ¿por qué no metieron el alimento? Pues porque consideraron que prácticamente todo el paisaje que evaluaron tiene suficiente cobertura de especies que se ha reportado que el venado utiliza. Entonces, no tiene caso meter especies que usa de alimento si todos los fragmentos tienen más o menos la misma o por lo menos tienen suficiente cantidad, ¿no? Además que el forraje pues puede estar correlacionado con la presencia de la disponibilidad de agua, con la cobertura de protección. Acuérdense que la cobertura de protección pues es vegetación tanto de árboles como de arbustos, y también se puede correlacionar con la pendiente, ¿no? Depredadores naturales, uno pensaría que se puede incluir en una evaluación de la calidad de hábitat, pero en este caso, en el artículo reportan que prácticamente hay muy pocos depredadores naturales en todo el paisaje. Entonces, no lo tomaron en cuenta porque es un factor que no iba a determinar que un sitio sea mejor o peor que el otro, porque no hay de por sí depredadores naturales, ¿no? La perturbación humana, uno pensaría que es muy importante meterla en la calidad de hábitat, y efectivamente sí la tomaron en cuenta, pero al final, es decir, ya después de que evaluaron el hábitat, aquí, ya después de que llevaron a cabo la evaluación de la cobertura, el acceso al agua, la pendiente y la orientación de cada pedacito de terreno para hacer su mapa, después de haberle sacado su promedio general, podemos decir, le restaron puntos a los que tuvieran mayor, eh, mayor perturbación humana, tanto en superficie como en intensidad. O sea, entonces, sí la incluyeron, pero al final. Es decir, acá ellos lo decidieron hacer así. Habría que preguntarles por qué al final decidieron restarlo, pero también se podría haber incluido dentro de una de las variables para evaluar la calidad de hábitat. Como quiera que sea, sí se tomó en cuenta la perturbación humana, nada más que al final hicieron esa resta. La moraleja, pues hay que conocer la especie y la región. Es decir, no es el mismo índice que vamos a utilizar para el venado cola blanca en Veracruz que en Texas, Estados Unidos, que en Yucatán, que en Sinaloa, ¿sí? Economía de variables. Si ustedes se dan cuenta, metieron pocas variables de todas las que pudieron haber metido. ¿Por qué? Bueno, porque había variables como los depredadores, los patógenos, etcétera, que pues no tenía caso meterlas porque pues estaban ausentes, tanto depredadores como patógenos, o por lo menos no era un asunto muy importante en la población de venados de ese sitio. El alimento, por ejemplo, tampoco lo metieron porque pues igual todo el paisaje contaba con suficiente alimento. Entonces,
Si queremos hacer una evaluación de hábitat de venado en otros sitios, tal vez habría que meter otras variables. Y por supuesto, si queremos hacer la evaluación de venado, pero que sea de otra especie, de otro cérvido o de otro pequeño ungulado, pues tendríamos que tomar en cuenta otras variables, ¿no? Quizá si queremos comparar regiones diferentes, pues tendríamos que incluir la precipitación, ¿sí? Porque la precipitación pues determina la cantidad de forraje al año disponible y también determina el crecimiento de la cobertura de protección. Los depredadores que ya dijimos, bueno, si vamos a meter una amplia región del mundo, pues sí tenemos que tomar en cuenta que puede haber diferencias en las poblaciones de depredadores, ¿no? Cacería legal y furtiva, etcétera. Esos son factores que podrían variar. Acá tenemos otro caso de la evaluación de hábitat del pavo, bueno, del pavo silvestre, pero no es la misma especie que el pavo silvestre yucateco, ¿no? Que no es nuestro pavo celado. Este es el pavo de las granjas, es la misma especie, solo que pues vive silvestre todo en Norteamérica y en la parte centro y norte del país. Aquí lo que hicieron pues sí fueron meter variables por toneladas y utilizar pues la inteligencia artificial, perdón, pues para determinar cuáles son las variables más importantes en la evaluación de hábitat, ¿no? Lo principal es pues quitar todas las variables que estén correlacionadas, es decir, que, que sean redundantes, que no nos den información nueva. Y otro, pues determinar qué variables de verdad indican el hábitat ideal. Y eso como, bueno, pues si hay una variable que está muy asociada con la presencia o con la ausencia del pavo, pues ya esa variable puede ser muy importante para determinar la calidad de hábitat del pavo, ¿no? También hay otra forma de evaluar de hacer evaluación de hábitat, que es en lugar de que nosotros determinemos la calidad del hábitat a priori, lo que hacemos es observar qué hábitat o qué fragmentos de todo el hábitat está utilizando en mayor y en menor proporción el organismo y luego intentar dilucidar por qué, ¿no? Y entonces acá tenemos el ejemplo de este patito, que es el pato arlequín, y entonces los autores se dieron cuenta que había fragmentos de hábitat en un paisaje bastante pequeño, digamos en cuestión de kilómetros cuadrados, había fragmentos de hábitat que se utilizaban más por el pato arlequín y fragmentos que utilizaban menos. Entonces, bueno, lo que ellos hicieron fue primero ver cuáles eran los fragmentos que se utilizaban mucho y cuáles se utilizaban muy poquito, estando todos disponibles, es decir, estando todos muy cerca y el pato tenía acceso a todos, ¿no? Y se dieron cuenta que la vegetación, esto de overhanging vegetation, es vegetación cubriendo la corriente o cubriendo el río, entonces de tal forma que el río corría por debajo de las copas de los árboles, eran los hábitats, o más bien era la variable más importante para determinar que el pato prefiriera pues esos sitios, ¿no? Donde hubiera vegetación que cubriera, vegetación arbórea que cubriera el río, ¿no? Que tapara el río. ¿Por qué? Bueno, los autores, pues ya con el conocimiento de la biología de la especie, lo que empiezan a elucubrar, lo que empiezan a argumentar es que son sitios en donde es más difícil para las aves de rapiña depredar a los pollitos, ¿no? A los polluelos. Entonces se reproducen mejor en esos fragmentos donde pues desde el aire no se puede ver el río y por supuesto no se puede ver, solo se ven las copas de los árboles, no se puede ver si hay nidos y si hay pollos debajo, ¿no? Entonces, esta es otra forma, ¿no? Acá, los mismos autores que anteriormente hicieron el estudio de venado cola blanca de calidad del hábitat, también hicieron un estudio, bueno, no son exactamente los mismos, algunos volvieron a colaborar, de el venado cola blanca, esta vez en el estado de Morelos, y vieron, bueno, lo mismo, vieron que el venado cola blanca no utiliza de la misma forma o con la misma proporción todos los fragmentos de hábitat disponible, ¿no? Y entonces hicieron un estudio de selección de hábitat.
Hablamos que hay selección de hábitat cuando un animal o cualquier especie, en todo caso, utiliza algún fragmento del hábitat o de cualquier recurso en mayor o menor proporción a su disponibilidad. Es decir, por ejemplo, acá lo que vemos es que hay eh, bosque de pino, que es el más extenso, el fragmento de hábitat más extenso. Sin embargo, no se utiliza en la misma proporción en la que existe en el paisaje, es decir, se utiliza menos, ¿sí? Se utiliza menos de lo esperado en el paisaje, ¿no? El bosque de pino encino, en cambio, es más utilizado de lo que se espera por su proporción, es decir, está en menor proporción en el paisaje y sin embargo se utiliza en mayor proporción, ¿no? Y el bosque mesófilo de montaña igual, es utilizado en una proporción mucho más elevada de lo que se espera por su proporción que ocupa en el paisaje, es decir, ocupa una pequeña porción y es utilizado pues, más veces de lo esperado, ¿no? Acá lo vemos, acá ya estimaron su índice de selección, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, el bosque de pino, que está encerrado en rojo, es utilizado en menor proporción de lo esperado. Se espera que lo utilicen más o menos la mitad del tiempo o la mitad de los venados sean observados o la mitad de la población de venados sea observada en el bosque de pino porque más o menos ocupa la mitad en extensión del paisaje y sin embargo vemos que solo hay un 18% de ocupación o de uso de ese hábitat. Quiere decir que están utilizando ese hábitat menos de lo que se esperaría. En cambio, el bosque de pino encino y el bosque mesófilo de montaña son más utilizados de lo que se esperaría por el espacio que ocupan, ¿no? Y acá otra vez los autores empiezan a dilucidar por qué será que prefiere el bosque mesófilo de montaña y el bosque de pino encino, ¿no? Y bueno, los autores lo que piensan que puede ser, igual con base en el conocimiento tanto de la biología, pues tanto el conocimiento de los autores como de la gente que vive cerca del lugar, es que el bosque de pino pues está en áreas más perturbadas, donde la gente tiene más acceso y entonces donde hay más, pues, pues más interacción con los seres humanos, ¿no? Y se supone que el venado pues puede estar huyendo de eso, ¿no? O la misma interacción con el ser humano hace que se degrade la calidad del hábitat. Bueno, ahora vamos a pasar cuando evaluamos el hábitat, no para el uso de alguna especie o población específica, como el venado o como los patos, sino cuando queremos el hábitat en general, evaluar el hábitat en general para toda la comunidad, para toda la biota presente en los ecosistemas. Entonces, más que de la metodología, vamos a hablar de cuáles son los factores o cuáles son las variables que se toman en cuenta. Bueno, a los indicadores de calidad del hábitat o los modelos de calidad del hábitat, según las autoridades de Australia, y ahorita les voy a decir por qué puse eso, de las autoridades de Australia, deben de ser objetivos, es decir, que influya poco mi opinión o mis sentimientos para, para la calificación final de un hábitat o de un ecosistema o de un fragmento de terreno, que debe de medir el grado de integridad. De integridad o es de qué tanto se parece el fragmento que estoy evaluando, qué tanto se parece a el estado ideal que vimos al principio, ¿no? También debe indicar en qué aspectos puede mejorar un sitio de calidad no óptima. Es como cuando queremos mejorar el promedio general de un estudiante, pues tenemos que saber en qué está bajo. Si está bajo en español, pues lo apoyamos en español. Si está bajo en matemáticas, lo apoyamos en matemáticas. Es decir, no podemos saber cómo vamos a mejorar, en este caso, por ejemplo, la calificación o el promedio general de un estudiante si no sabemos en qué materias está bien y en qué materias le hace falta ayuda. Lo mismo pasa con los hábitats o los ecosistemas. No es solamente darle un valor general de 80 o de 70 eh, con base de 0 en una calificación de 0 a 100, sino saber en qué aspectos puede mejorar o debe mejorar para que
sea un ecosistema de mejor calidad o un hábitat de mejor calidad, ¿no? Y debe permitir la comparación entre tipos de vegetación diferente, es decir, es obvio que un desierto es muy diferente a un matorral y es muy diferente a un bosque, pero acá se refiere a comparar en términos de qué tan íntegro o qué tan conservado está un ecosistema. Entonces es muy difícil comparar entre dos ecosistemas, saber cuál está más perturbado y cuál está más conservado, si además los ecosistemas en su estado ideal son muy diferentes. Entonces, bueno, lo ideal es que existiera algún índice que nos indicara, sí, bueno, sí son diferentes de por sí estos ecosistemas, pero además son diferentes en cuanto a su grado de conservación, porque este desierto se parece más a la vegetación de un desierto no perturbado, a la vegetación de un desierto prístino, y en cambio este bosque, aunque vemos que hay más abundancia de aves y de insectos y de vegetación en general, pero este bosque no se parece en nada a lo que debería ser un bosque con estas características climáticas e históricas. Entonces a eso se refiere con comparar entre tipos de vegetación, ¿no? Y bueno, debe combinar aspectos cuantitativos con cualitativos, debe permitir la evaluación de los efectos del manejo, es decir, debe permitir tanto saber una acción cuánto degrada un ecosistema o en qué aspectos lo está degradando, como también una acción de manejo cuánto hace que mejore o si hace que mejore en algún aspecto, ¿no? Además debe ser, y esto es súper importante, debe poderse llevar a cabo por granjeros, guardaparques, etcétera. Es decir, no debería ser solamente aplicable para gente que estudie 50 años en la universidad y tenga beca de investigación, ¿no? Debe ser algo que sea objetivo, pero que también sea fácil de aplicar. Con entrenamiento, sí, pero que no necesariamente sea un ecólogo o un experto en estadística, ¿no? Y que proporcione un mensaje robusto, efectivamente, ¿no? Si es objetivo y es sencillo, debe pues, proporcionar un mensaje robusto, ¿no? Bueno, debemos comparar el estado actual del terreno con algún estado ideal o deseable, como la gráfica que vimos al principio. Debemos comparar qué tan lejos está el sistema del estado ideal. ¿De dónde vamos a sacar el estado ideal? Bueno, o vamos a un sitio que sepamos, que estemos seguros que hace 200 años que nadie cultiva o que nunca en la vida ha sido perturbado, nunca ha sido talado, que ha habido muy pocos efectos del ser humano. Podemos comparar nuestro sitio contra un sitio, digamos, ideal, ¿no? Entonces, para eso tenemos que saber cómo sería el sitio ideal, ¿no? Pues no podemos comparar, por ejemplo, la vegetación de las inmediaciones de Mérida con las del sur de la península de Yucatán, porque de por sí no era el mismo tipo de vegetación, independientemente de si está perturbado o conservado, ¿no? Entonces, si no tenemos un fragmento de hábitat con cual compararlo, la tierra que estamos evaluando no tenemos un fragmento de hábitat prístino con cual compararlo, pues buscar datos históricos, qué especies había, qué cobertura había de la vegetación de cuántas especies había de árboles, de arbustos, de aves, etcétera, qué especies estaban presentes, en qué abundancias, etcétera, ¿no? En el caso de la península de Yucatán, por ejemplo, tenemos mapas de tipos de vegetación potencial. ¿A qué se refiere con la vegetación potencial? Es la vegetación que se espera que haya en un sitio de acuerdo al clima histórico, de acuerdo a las condiciones geográficas y geológicas y edáficas, etcétera, sin tomar en cuenta la perturbación humana. Por eso se llama vegetación potencial. Es la que habría si el ser humano no existiera o si fuera más o mucho más respetuoso, de acuerdo a la precipitación, principalmente a la evapotranspiración y a las condiciones
geológicas y edáficas. Entonces, bueno, lo que vemos es que si queremos evaluar un terreno, por ejemplo, en las inmediaciones de Mérida, pues lo que vemos es que la vegetación potencial es selva baja caducifolia o selva, no, selva baja caducifolia. Entonces, buscamos un pedacito de selva baja caducifolia lo más cerca posible de Mérida, con el clima lo más parecido a Mérida, pero que sepamos que no está perturbado, por lo menos que hace muchos años que está haciendo, que se está recuperando, y con eso ahí elegimos un sitio contra el que vamos a comparar pues el terreno que vamos a evaluar. Entonces, acá está, por eso les hablaba de las autoridades australianas, porque este artículo, o más bien es un artículo, pero es un manual que se creó eh, para evaluar el estado de la vegetación nativa con un enfoque que se llama el enfoque de hectáreas de hábitat, ¿no? Este enfoque ha sido utilizado por mucha gente para evaluar vegetación fuera de Australia y en muchas partes del mundo. Acá no voy a hacer mucho caso al método en sí como a las variables, porque estas variables que están en este método pues coinciden casi por completo con cualquier otro método que utilicemos con evaluación de hábitat. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta las siguientes variables: los árboles grandes, la cobertura de árboles, la cobertura de la vegetación, que no sea de árboles, es decir, de arbustos para abajo, la falta o abundancia de herbáceas, el reclutamiento, es decir, si se están reproduciendo o si se están produciendo nuevos individuos en el sitio, reclutamiento por supuesto de especies nativas. Y luego hay otros factores que raramente se toman en cuenta en las evaluaciones de impacto ambiental, pero que son muy importantes para la biota. Por ejemplo, la cantidad de hojarasca y la cantidad de madera muerta. Es decir, no solo los árboles vivos conforman el ecosistema, no solo los arbustos vivos, también la madera muerta es muy importante como hábitat para muchísimos organismos y también en el flujo de materia y energía de los ecosistemas. Y desde luego es muy importante el tamaño de hábitat. Es decir, si nosotros tenemos un jardín muy bonito y sembramos las especies de árboles y arbustos eh, que son típicas de la región y además logramos durante muchos años, logramos que recrear un hábitat de la selva baja caducifolia como era hace 500 años o 1000 años, aún así, si es un fragmento de 1 hectárea, pues no tiene tanto valor, tiene un bajo valor, que si tenemos fragmentos de 100, 200 hectáreas, aunque sea una selva baja caducifolia, no tan parecida al estado histórico, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver el tamaño del fragmento continuo. Tiene mucho que ver también el vecindario. Nosotros podemos tener una casa muy bonita, pero si está en un vecindario horrible que está junto al basurero o está junto a un complejo de discotecas y en la noche no se puede dormir y hay mucho tráfico, no es lo mismo que si tenemos una casa no tan bonita, pero estamos en un lugar tranquilo, donde hay poco tráfico, donde hay silencio y se puede dormir en paz. Lo mismo pasa con los ecosistemas. Tenemos un ecosistema o un fragmento de tierra de varias hectáreas muy bonito, muy parecido al original, podríamos decir, con alta integridad, pero todo lo que lo rodea está totalmente degradado y además hay contaminación por ruido, por la contaminación del aire, contaminación del agua y todo eso, pues son presiones para nuestra área que queremos conservar, pues eso le disminuye la calificación. Entonces es el tamaño del fragmento y el vecindario del fragmento, ¿no? Y la distancia a la zona núcleo es, bueno, cuando tenemos un fragmento que no es muy grande, tiene un vecindario más o menos bueno, pero ¿qué tan lejos está de un fragmento muy grande de vegetación conservada, ¿no? Obviamente que si está más cerca de un fragmento de vegetación conservada, de un fragmento extenso,
muy extenso de vegetación conservada, la calificación va a ser mayor, ¿no? Y ahí obtenemos un total de 100 puntos. Claro que no todas las, fíjense que no todos los factores, no todas las variables tienen el mismo peso. Por ejemplo, el número de árboles grandes tiene un peso grande y también el número de estratos no arbóreos, es decir, estratos que están por debajo del dosel, también tienen un alto porcentaje. Esos son de estructura de la vegetación. En cambio, se le da menos peso, por ejemplo, a la hojarasca o a la madera muerta, ¿no? Eso, bueno, ya de acuerdo al conocimiento ecológico previo que tenían estas personas y tratando de ser lo más generales posibles. Otra cosa que quiero aclarar, aunque ya me llevé mucho tiempo en esta diapositiva, es que no es más alta la calificación del, del fragmento que tenga mayor. Por ejemplo, no es más alta la calificación de un fragmento porque tenga muchos árboles grandes, sino es que tenga la cantidad de árboles grandes que tenía un ecosistema parecido o que tenía el ecosistema cuando estaba en su estado original, en su estado no perturbado. Es decir, es qué tanto se parece el fragmento actual a el estado ideal. Entonces, en este caso, no es si tiene más materia orgánica, tiene mayor calificación, o si tiene más, no materia orgánica, perdón, hojarasca, si tiene mayor cantidad de hojarasca, tiene mayor calificación, sino tiene mayor calificación cuando la cantidad de hojarasca que observamos se parece a la cantidad de hojarasca que produce un sitio ideal, un sitio bastante conservado, ¿no? Entonces, aquí no es el que tenga más árboles o el que tenga mayor cobertura de árboles tiene mayor calificación, sino el que más se parezca a su estado original. Obviamente, si estamos evaluando un bosque, pues ahí sí debemos de ver que tenga suficientes árboles y que tenga una cobertura grande del dosel arbóreo. Pero, por ejemplo, si lo que era una sabana se nos empieza a convertir en un matorral, aunque esté produciendo mayor cantidad de árboles y arbustos y mayor cantidad de hojarasca, sin embargo no se parece al ecosistema original que era la sabana, pues se le baja la calificación. Bueno, acá tenemos otras variables asociadas o más bien el desglose de cómo se le da la calificación a los hábitats, ¿no? Y por ejemplo, acá están los criterios para evaluar qué calificación le vamos a dar a un sitio según la cantidad de árboles que hay, ¿no? Y entonces no es solamente que haya muchos árboles, sino que esos árboles estén en buenas condiciones. Entonces, si hay muchos árboles, pero están en condiciones, no están en sus mejores condiciones, se ve que han perdido cobertura por alguna enfermedad o por alguna perturbación, pues se les disminuye la calificación, ¿no? Si tiene pocos árboles pero están en buen estado, pues también le puede aumentar un poquito la calificación, ¿no? Lo ideal es que haya la misma cantidad de árboles y en un buen estado de salud o en el mejor estado de salud, ¿no? Bueno, y acá están los criterios para la cobertura del dosel y lo mismo, ¿no? La variación o qué tanto se parece el sitio, si tiene un porcentaje de semejanza mayor o menor al 70% del sitio original, y también si están, bueno, la variación con respecto, o sea, qué tan parecidos son al sitio original y qué tan saludable es la copa de los árboles, ¿no? Bueno, acá tenemos igual, no voy a desglosar todas las variables, pero bueno, tenemos más o menos cómo se desglosa o cómo se le da ya la calificación para cada una de las variables que vimos al principio. Por ejemplo, la vegetación de subdosel o de los estratos menores al arbóreo, o la cantidad de cobertura de la hojarasca, o el criterio del tamaño también. Si es menos de 2 hectáreas, pues se le da un valor muy pequeño. Si tiene más de 20 hectáreas, pues se le da un valor muy grande, ¿no? Y también no es solamente que sea pequeño o grande, sino qué tan perturbado o qué no.
o que no tan perturbado está, valga la expresión. Bueno, los ecosistemas terrestres, si ustedes ven, lo que más se evalúa en los ecosistemas terrestres son variables de vegetación. ¿Por qué? Primero porque lo tenemos que hacer rápido, ¿no? Los árboles tienen la ventaja de que no se corren a esconder cuando viene el investigador y tienen la desventaja que no se corren a esconder cuando viene el leñador tampoco. En cambio, los animales, pues cuando llega el investigador se corren todos a esconder y entonces tenemos que poner cámaras trampa, tenemos que poner redes, tenemos que pasar muchas horas escuchando el canto de las aves, tenemos que escarbar para ver dónde, qué animalitos y qué microbios hay en el suelo. Entonces, se utiliza más la vegetación. Porque además, si la vegetación está mal, el ecosistema pues anda mal. Si la estructura de la vegetación no se parece en nada a la original, ya podemos decir por default que el ciclo de nutrientes y el ciclo de la energía pues no se va a parecer en nada al ecosistema original. Pero hay casos en los que podemos ver que la vegetación recrea o aparentemente es muy parecida a la de un ecosistema prístino. Sin embargo, pues no hay o están alterados los ciclos de materia y energía, ¿no? Entonces, para tener una correcta evaluación de hábitat, no es solamente la vegetación. Si la vegetación está mal, ya le podemos dar baja calificación, es decir, está reprobado de entrada. Pero si la estructura de la vegetación aparentemente está bastante bien conservada, ya podemos dar el siguiente paso, que es empezar a evaluar otros indicadores que son indicadores de procesos. Y acá tengo unos ejemplos. Por ejemplo, la diversidad y abundancia de aves terrestres. Bueno, terrestres, acuáticas, según el ecosistema, perdón. La diversidad y abundancia de aves pues nos da una idea de si el ecosistema realmente está llevando a cabo sus funciones. Porque las aves son frugívoras, son granívoras, es decir, que si hay aves, si están las especies frugívoras y granívoras, quiere decir que sí se están produciendo los frutos y las semillas, que además se está dispersando fruto y semilla. También las aves son insectívoras, o sea que si vemos una buena población y una buena abundancia y una buena diversidad de aves insectívoras, quiere decir que pues hay suficientes insectos para mantener esas poblaciones. Entonces quiere decir que más o menos pues está funcionando el flujo de materia y energía, ¿no? Y bueno, las aves son muy diversas y además, no solo en cuanto al número de especies, sino en cuanto a los nichos ecológicos que ocupan o en cuanto a las funciones que ocupan, ¿no? También podemos ver, pues, diversidad de otro tipo de organismos, por ejemplo, los escarabajos o los himenópteros, que llevan a cabo igual una gran cantidad de funciones ecosistémicas. Son carroñeros, depredadores de otros invertebrados, incluso pueden llegar a ser depredadores de pequeños vertebrados, descomponedores de la materia orgánica, coprófagos, es decir, que comen poposito, polinizadores, parasitoides, es decir, que controlan plagas, que ponen sus huevecillos encima de otros insectos, impidiendo que sus poblaciones pues exploten y se vuelvan plagas. En el otro caso, pues tenemos roedores, pero pues todos los pequeños mamíferos y en general todos los pequeños vertebrados, pues son bastante abundantes y bastante diversos y llevan a cabo funciones ecológicas muy importantes. En el caso de los roedores, pues igual son dispersores y depredadores de semillas, entonces determinan qué especies de árboles, no solo de árboles, de qué especies vegetales se reproducen más o menos, de acuerdo a la dispersión o depredación que hagan de las semillas y de los frutos. Y bueno, tenemos que ver igual la abundancia y diversidad de organismos del suelo, tanto macro como microorganismos. Cuando vemos que una selva o cualquier ecosistema ha sido perturbado, lo primero que queremos hacer, si vemos, por ejemplo, que la estructura de la vegetación ya fue totalmente alterada, lo primero que se nos ocurre es reforestar. Sin embargo, las campañas de reforestación no serán exitosas si no atendemos a qué otros cambios ha sufrido el ecosistema aparte de haber perdido esa cobertura vegetal. Generalmente, antes de restaurar la vegetación, hay que restaurar el suelo. Y en eso se basa la filosofía, por ejemplo, de la agricultura de la regeneración, que intenta regenerar
algunos servicios ecosistémicos a partir de regenerar muchas funciones o las funciones del suelo que se puedan. Entonces, muchas veces no es correr a reforestar con las mismas especies que estaban ahí antes, cuando el ecosistema era totalmente maduro y conservado antes de una perturbación excesiva. Entonces, no es correr y reforestar con esas especies. A lo mejor es correr y reforestar con especies que pueden ser nativas o en casos extremos especies incluso exóticas, pero que nos sirvan para restaurar algunas funciones ecosistémicas como son nitrógeno y materia orgánica del suelo, producción de semillas y frutos para vertebrados y otros animales invertebrados, producción de flores y néctar y polen, pues para atraer y sostener poblaciones de insectos, que se genere una extensa red de raíces, pues para que regresen o que para que vuelvan a funcionar los microorganismos, hongos, bacterias, etcétera. Entonces, a veces no es regenerar la vegetación, la cobertura de árboles, a veces es primero regenerar el suelo, principalmente pues con muchos cultivos de coberteras. En el caso del trópico seco se utiliza mucho los árboles y arbustos leguminosos, y estos árboles y arbustos leguminosos pues ustedes sabrán que tenemos una enorme riqueza y diversidad de ese tipo de árboles y que en muchas ocasiones son los primeros que empiezan a salir cuando perturbamos un ecosistema de selva, ¿no? Entonces, regenerar el suelo es indispensable antes de restaurar la vegetación del ecosistema. O se da, pero se tiene que dar al mismo tiempo, ¿no? Es decir, plantar especies que además de resistir las nuevas condiciones ambientales, generen condiciones pues un poquito menos hostiles para que se vuelva a regenerar el bosque de nuevo. Bueno, y acá están algunos de los libros que consulté. El diccionario de biogeografía de Morrone y Escalante es este negro. El diccionario de ecología, evolución y taxonomía es el de Lincoln et al, de donde saqué las definiciones de hábitat. El hábitat del colibrí esmeralda, ese pequeñito verde, lo saqué de este libro de Bárbara McKinnon. Yo lo saqué de la primera edición donde decía 400 especies, pero no encontré una foto en internet, así que les puse la de la segunda. Bueno. Y el hábitat del mono aullador y del jaguar lo saqué de este libro que ustedes lo pueden encontrar en Dante, aunque ahorita ya solo lo veo en inglés, que es Los mamíferos de la península de Yucatán. Y muchas gracias por su atención, espero que esto les sea de utilidad.